Vamos a continuar con los tumores ginecológicos. Hoy vamos a hablar de cáncer de endometrio. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y la epidemiología. Aparte de ver lo que son las vías moleculares, vamos a ver que también, aparte de una clasificación histológica, también ya tenemos una clasificación molecular. Vamos a ver en qué pacientes tenemos que sospechar esta enfermedad, cómo se tipifica y el tratamiento. Vamos a ver que a nivel mundial, independientemente del sexo, la incidencia, de hecho van a ver en la gráfica que no se clasifica como cáncer de endometrio, sino están todos, ¿no? Se ve como cáncer de cuerpo uterino, ¿no? Y dentro de las de cáncer de cuerpo uterino está el endometrio, que es el más frecuente de los tumores de cáncer de cuerpo uterino. Entonces, es por eso que van a ver con ese nombre en las gráficas. En la incidencia no es de los más frecuentes, representa el lugar número 15 y en cuanto a mortalidad también mucho menos, está ocupando en el ranking el número 19. ¿Por qué? Porque la mayoría se diagnostican en etapas localizadas, en etapas tempranas, haciéndolas potencialmente curables y haciendo que la mortalidad no sea tan alta, ¿no? Vamos a ver también que la incidencia, la mortalidad y la prevalencia es mucho más frecuente en continentes donde se encuentran la mayoría de los países desarrollados, como Europa, Asia y Norteamérica, representado principalmente por Estados Unidos. De hecho, dentro de los tumores ginecológicos en estos países, el tumor más frecuente, el número uno, es cáncer de endometrio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en países como los que se encuentran en el continente latinoamericano como el nuestro, donde el número es el cáncer de cuello uterino, como vimos en la clase pasada. Si vemos ya la incidencia y la mortalidad ya solamente en mujeres, vamos a ver que a nivel mundial, cáncer de cuerpo uterino representa el sexto lugar. Si nos enfocamos solamente en los tumores de la mujer, vamos a ver que a nivel mundial cáncer de mama sigue siendo el número uno en cuanto a incidencia y mortalidad, seguido por cáncer de cuello uterino y en tercer lugar están los del cuerpo uterino. Pero recordaremos que en nuestro país esto es algo diferente, ¿no? Si vemos que por etapas, vamos a ver que la mayoría de ellos es diagnosticadas en etapas localizadas y es por eso que también su mortalidad es menor. ¿Y por qué se diagnostican en etapas localizadas? Porque como vamos a ver en la clínica, el síntoma principal es sangrado uterino anormal y como verán, la mayoría de las pacientes se encuentran en la edad posmenopáusica y bueno, pues una paciente que normalmente ya no tenía menstruación y comience nuevamente con sangrado, pues llama la atención y en la mayoría de ellas, pues hace que acudan a una revisión médica de forma temprana, ¿no? Como les decía, en nuestro país es algo diferente en cuanto a lo que son los tumores de la mujer. Hemos dicho que el número uno en Bolivia es el cáncer de cuello uterino, tanto en incidencia como mortalidad. En segundo lugar está el de próstata y en el de tercer lugar recién está el de cuerpo uterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Indudablemente se ha descrito en primer lugar la edad, ¿no? La edad se ha visto que está relacionada con esta enfermedad, que a mayor edad, pues la probabilidad aumenta, ¿no? En este gráfico vemos que cuando las mujeres son menos de 55 años, pues la probabilidad es menos del 1%, y esto va aumentando a medida que son más de 55 años, llegando hasta un 24% cuando son de 80 años o más, ¿no? En segundo lugar, tenemos lo que es la obesidad asociado a un síndrome de resistencia a la insulina. Esto también ya está descrito en varios artículos. La diabetes y la hipertensión, ¿no? Como que son los principales.
Por otro lado, tenemos enfermedades o factores relacionados con la reproducción de la mujer, ¿no? Por ejemplo, que tenga una menopausia temprana, que tenga perdón, que tenga una menarca temprana, que se considera menos de 11 años de edad, que tenga una menopausia tardía, que son después de los 50 años de edad, que no haya tenido hijos, que haya utilizado estrógenos, es decir, terapia hormonal, pero de puro estrógenos. Generalmente ahora se recomienda que tiene que haber una combinación entre estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, ahora ya no se recomienda utilizar solo estrógenos, principalmente porque se ha relacionado con varios tipos de cáncer y una de esas, pues, es cáncer de endometrio, ¿no? Por otro lado, hemos dicho que es una enfermedad de personas, de mujeres posmenopáusicas, es decir, la edad promedio es de los 60 años, pero existe un porcentaje menor, entre un 5 a 10%, que puede estar relacionado pues con la herencia, ¿no? Con el factor genético. ¿Y en quiénes sospechamos? Generalmente mujeres que están fuera de ese rango, que pueden ser de 40 años o menores, ¿no? Cuando nos encontramos con este tipo de enfermedad en este rango de edad, pues debemos hacer pues una historia familiar relacionado a ver si hay antecedentes de que la madre o la hermana o un familiar de primer grado cercano haya tenido cáncer de endometrio o si alguno de su papá haya tenido cáncer de colon, podríamos estar sospechando un síndrome de Lynch, ¿no? Por otro lado, también pues ya otros relacionados con el estilo de vida, como el sedentarismo, la dieta. Algo que también nosotros tomamos en cuenta, especialmente los oncólogos, es si haya recibido tratamiento con tamoxifeno, que es un bloqueador hormonal, que damos en algunos tipos de cáncer de mama, que se ha relacionado con un porcentaje muy pequeño, 1% más de desarrollar cáncer de endometrio. Eh, pero que si hay el antecedente de este tipo de tratamiento, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, también han sido descritos factores protectores para la enfermedad, pero que no están bien establecidos, ¿no? Que podrían ser solamente estudios observacionales, pero que no sean contundentes, ¿no? Por ejemplo, las maniobras realizadas para disminuir la obesidad, como la cirugía bariátrica, ¿no? En cuanto a la reproducción, pues lo contrario, que haya tenido múltiples embarazos, ¿no? Que la edad del último embarazo haya sido mucho más tarde de lo habitual, que él sea una menarca tardía, que haya usado anticonceptivos orales, pero no solo con estrógeno, sino con progesterona, es decir, tratamiento hormonal combinado, o que haya usado dispositivos intrauterinos como la T de cobre, la lactancia, ¿no? Pero como les decía, esto no es algo que esté probado, no es que algo que lo han relacionado incluso de forma anecdótica. Por ejemplo, y al no estar probado, pues algo que tampoco se recomienda, como por ejemplo aquí te dice que el fumar, pues te disminuye la probabilidad de cáncer de endometrio, entonces no por eso vas a decir, ay, pues hay que fumar, ¿no? Para no tener cáncer de endometrio, sino hay que tener un poco de criterio, porque son cosas que lo han relacionado, pero que no está probado en estudios bien establecidos, ¿no? Mm. Para recordar estos factores de riesgo, entonces se ha visto, se ha realizado este mnemotécnico que se llama Colnut, ¿no? Donde cada una de las letras nos puede ayudar a recordar, ¿no? Por ejemplo, que la C puede ser el antecedente de que han tenido cáncer de ovario, de mama o de colon, que sea obesa, menopausia tardía, diabetes, nulliparidad, terapia solamente basada en estrógenos y el uso crónico de tamoxifeno. Entonces, es una mnemotécnica que nos puede ayudar. Bueno, para poder entender también los diferentes tipos de cáncer de endometrio, pues es necesario recordar desde las bases, ¿no? Desde la anatomía. Recordemos que el cuerpo uterino está formado por tres capas principales, ¿no? La serosa, el miometrio y el endometrio. Claro, hay tumores que se originan de la serosa, tanto benignos como malignos, del miometrio, benignos como malignos. De los benignos han debido oír los más frecuentes, pues son los miomas, ¿no?
Entonces esos no los vamos a ver porque son benignos y los malignos pues son muy, muy, muy raros, ¿no? Entonces a lo que nos vamos a enfocar la clase es pues a los tumores malignos que se originan de la capa interna que tapiza el cuerpo del útero, que es el endometrio, ¿no? Y hay que recordar también que desde el punto de vista histológico está tapizado por lo que es un epitelio columnar, ¿no? Glandular, secretor, ¿no? Y que esto se puede continuar con lo que hemos visto la semana pasada, que es de el cáncer de canal endocervical, que tiene el mismo tipo de epitelio. Por eso en el momento de abordar hay que ver de dónde se está tomando la muestra, porque a veces, en algunos casos, es difícil determinar de dónde es, ¿no? Si es del endometrio o si es del canal endocervical, especialmente cuando están en estas áreas de intersección, ¿no? Desde el punto de vista molecular, también ya está descrito que hay diferentes alteraciones moleculares en los diferentes pasos de transformación del epitelio normal hasta llegar a cáncer, ¿no? Tenemos el epitelio normal, tenemos los cambios precancerosos o también llamadas neoplasia intraepitelial endometrial y finalmente el cáncer, ¿no? Uno de los principales cambios genéticos iniciales se ha visto que está relacionado con los genes de reparación de DNA que ustedes ya conocen, de inestabilidad microsatelital. En la parte precancerosa generalmente está KRAS principalmente, y vamos a ver que hay otros que están en la parte ya cuando desarrollan el cáncer en sí. Si lo asociamos con los cambios histológicos, desde un epitelio del endometrio que es proliferativo a cambios iniciales como la hiperplasia sin atipia. De hecho, la hiperplasia sin atipia es considerado un cambio benigno, todavía no es algo de alto riesgo para convertirse maligno. Está relacionada a la alteración del gen de PTEN, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de hiperplasia con atipia, cuando se reporta hiperplasia con atipia, no es todavía cáncer, pero es considerado de alto riesgo para desarrollar cáncer, ¿no? Ya vemos genes, ya hemos dicho el de inestabilidad microsatelital y también el de KRAS, ¿no? Y cuando ya se convierte finalmente en un cáncer endometrial invasivo, hay genes como ARID1A, PI3K y el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, ¿no? Desde hace ya décadas tenemos una clasificación desde el punto de vista histológico, y les digo décadas, décadas, y todavía sigue siendo útil. Y ahora actualmente se ha complementado con la parte molecular que ya sabemos que para hacer en cada uno de estos tipos de esta clasificación desde el punto de vista histológico, ya se sabe qué moléculas están alteradas y son diferentes. Tenemos el cáncer de endometrio tipo 1 o también llamado endometrioide, de hecho es el más frecuente, es el que pasa por todos los pasos de los cambios del epitelio que les acabo de mencionar, ¿no? Lo que les acabo de mencionar en la diapositiva previa está relacionada con el más frecuente, que está clasificado como el tipo 1, que pasa por los cambios de hiperplasia, para luego ir a los cambios realmente de cáncer de bajo grado y luego de alto grado, ¿no? Y aquí ya los cambios moleculares que les mencioné previamente, que es PTEN, los genes de inestabilidad microsatelital, KRAS, beta-catenina, ¿no? Entonces, estos son los genes que participan en el desarrollo del cáncer de endometrio tipo 1 o también llamado endometrioide. A diferencia del tipo 2, que se llama tipo no endometrioide, es decir, los demás, que ahorita vamos a ver cuáles son los demás, no pasa por estos pasos de cambios de hiperplasia endometrial, cáncer de bajo grado, cáncer de alto grado, sino directamente de un epitelio normal se convierte en un endometrio atrófico y directamente pasa a cáncer. Y ven que son genes específicos como es la mutación de P53 y HER2 principalmente, los que están involucrados en este tipo de cáncer de endometrio no endometrioide. Este no está dentro de lo que hablamos en la epidemiología, de todo lo que es que buen pronóstico, que se detectan temprano, todo eso no aplica a los no endometrioides. Eso se aplica al más frecuente que es el endometrioide, el de mejor pronóstico, digamos.
Entonces, hasta aquí que resumimos, pues que el cuerpo uterino tiene tres capas, el perimetrio, el miometrio, donde sí se puede originar tumores, tanto benignos como malignos, y representa menos del 10% de los tumores del cuerpo, del cuerpo uterino. Del endometrio, que es la capa interna que tapiza el cuerpo uterino, es donde se origina el 90% de los tumores malignos, y aquí tenemos los dos tipos que mencionamos, ¿no? El tipo 1, que es el endometrioide, que es el más frecuente, que representa el 85%, es el que tiene el pronóstico favorable, es el donde aplican los factores de riesgo que les mencioné, principalmente inducido por estrógenos, y que está precedida por todos los cambios que les mencioné del epitelio, hiperplasia, este, endometrio de bajo grado, de alto grado, ¿no? El tipo 2, que representa el 15%, son los tumores de histología no endometrioide. ¿Cuáles son esos? El seroso, células claras, mucinoso y otros. Estos son de muy mal pronóstico, ¿no? Y no aplica los factores de riesgo que les mencioné, o sea, no se sabe con qué está relacionado. Todos los factores de riesgo que les mencioné está relacionado con el tipo más frecuente que es el endometrioide, ¿no? Y esta gráfica pues nos resume de forma muy bonita la relación de algunos marcadores moleculares según el tipo histológico, ¿no? Aquí vamos a ver el endometrioide, que hemos dicho que es el más frecuente, está el de bajo grado y el de alto grado. Todos los no endometrioides, que aquí están representados por el seroso y el de células claras, también está el de mucinoso, recuerden, todos los que no son endometrioides son considerados de alto grado, no hay de bajo grado. Todos son considerados de alto grado, todos son considerados de peor pronóstico, todos dan metástasis a distancia. En cambio, en el endometrioide sí que hay algunas diferencias entre el de bajo grado y alto grado. El de bajo grado generalmente es muy raro que dé metástasis y su pronóstico es muy bueno, ¿no? El endometrioide de alto grado sí puede dar metástasis a distancia. Su pronóstico es peor que el de endometrioide de bajo grado, pero es mejor que los no endometrioides, ¿no? En cuanto a expresión de marcadores moleculares, algo que nos interesa y que de hecho nosotros pedimos en el momento de que se diagnostica histológicamente que le hagan por inmunohistoquímica es la expresión de receptores de tanto de estrógenos de progesterona. Como verán, el de bajo grado es el que expresa sí o sí. Los otros pueden o no expresar. Y esto es muy importante porque también nos da un blanco molecular para tratamiento, ¿no? Se da aquí bloqueo hormonal. Si vemos lo que es la proliferación celular determinado por el Ki-67, vamos a ver que el endometrioide de bajo grado pues tiene una baja proliferación, ¿no? Es de lento crecimiento. Comparado con el endometrioide de alto grado y los no endometrioides, generalmente son esos de crecimiento más rápido, ¿no? Entonces, basado en todo, ya que sabemos que en cada uno de estos cambios hay diferentes moléculas involucradas en el desarrollo, alteraciones moleculares, mutaciones de genes, pues actualmente ya se tiene no solo una clasificación histológica, sino ya también se la ha complementado con una clasificación molecular. Entonces, hay cuatro tipos de cáncer de endometrio de acuerdo a la clasificación molecular. Uno es que se llama ultramutado o POL. POL, de hecho, también es una enzima, una exonucleasa que también se dedica a la reparación del DNA, que representa el 7% de los tumores de endometrio. Se caracteriza porque tiene alta inestabilidad microsatelital. Obviamente, POL está mutado en el 100%, acompañado de otro tipo de genes como PTEN, CARRAS, y en donde más se ha encontrado es en el tipo endometrioide, ¿no? Como ven, ya estamos correlacionando la clasificación molecular, estamos complementándolo a la histología, ¿no? Entonces, los de tipo endometrioide, independientemente del grado, cuando presentan esta mutación, pueden presentarla hasta el 7% y tienen un pronóstico muy bueno, ¿no? Y estos responden a la inmunoterapia, ¿ok? Además, como ven, esta clasificación molecular no solo es pronóstica, sino también es predictiva.
O sea, ya es útil en la clínica. Nos dice incluso a qué tipo de tratamiento va a responder, ¿no? En segundo lugar, tenemos los hipermutados, donde aquí ya conocen a las enzimas de reparación de DNA, que está presente en el 28% de los tumores de endometrio, con este tipo de, con este grupo de genes alterados, también está presente en el endometrioide de todos los grados. Su pronóstico ya no es tan bueno, pero es todavía bueno, es intermedio y también responde a la inmunoterapia. Luego tenemos los otros dos grupos, que es el bajo número de copias y el alto número de copias, ¿no? El bajo número de copias también está en el endometrioide, pero principalmente grado 1, grado 2, y está, tiene un pronóstico intermedio, y estos ya no responden a la inmunoterapia, sino más son a la quimio, ¿no? O algún tipo de tratamiento molecular dirigido, que actualmente no hay en la clínica, pero responden a la quimio. Los que responden mejor a la quimio son los aquellos que tienen el alto número de copias, donde verán principalmente también están involucrados los no endometrioides, además de los endometrioides. La mayoría tienen un grado histológico poco diferenciado y desafortunadamente, como les decía, desde el punto de vista histológico y no solo molecular, tienen un pronóstico malo, ¿no? Entonces, esta clasificación molecular, a diferencia de otras que hemos visto, no solamente nos dice si les va a ir mal o si les va a ir bien, sino también nos dice ya qué tipo de tratamiento responden mejor, ¿no? Y hablando de pronóstico, pues esta tabla nos ejemplifica, por ejemplo, que los ultramutados o POL, como ven en la gráfica celeste, si ven la supervivencia, pues es muy buena, ¿no? En segundo lugar, están los con inestabilidad microsatelital, y en tercer lugar, el que tiene bajo número de copias, y al que les va peor son a los que tienen un número alto de copias, donde están principalmente los no endometrioides, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Aquí tenemos dos grupos. El principal, el que hemos dicho que es el grupo etario principalmente afectado, hemos dicho que son mujeres posmenopáusicas alrededor de los 50, 60 años, y el síntoma principal es el sangrado uterino anormal, ¿no? Entonces, una mujer que ya es posmenopáusica y que tiene un sangrado transvaginal, eso es cáncer hasta demostrar lo contrario. O sea, hay que abordarlo, pueden haber otras causas, pero hay que abordarlo. Pero eso es cáncer hasta que demuestren que la causa de ese sangrado es otra. Y sí que puede ser, como vamos a ver ahora. No quiero que pase, no sé de dónde sacan algunos colegas que una persona que ya es menopáusica puede volver a tener otra vez su ciclo menstrual. Y eso es lo que les dicen a las pacientes. Tu ciclo volvió. Eso de verdad, yo no sé quién se lo inventó, de dónde sacaron, pero realmente eso es de verdad, hasta para una demanda, ¿no? Porque la paciente, como les dice, ella ya no sangraba, no menstruaba, pues por supuesto que le llama la atención a la mayoría y acude a su médico, la mayoría de ellos ginecólogos, y hay algunos, pues, que le dicen que está volviendo a menstruar y que le dan tratamiento como para hormonal de paso, ¿no? O sea, le das todavía más ahí, le das para que crezca más el tumor y entonces, si en ese momento era potencialmente curable, pues cuando regrese ya con una bola palpable, pues realmente ya se perdió la oportunidad y eso es muy triste, ¿no? Entonces, es uno de los mensajes principales de la clase. O sea, una persona, una mujer posmenopáusica con un sangrado anormal que vuelve, eso es cáncer hasta demostrar lo contrario. Cuando ya se presentan otros síntomas como ser el dolor abdominal, la náusea, pérdida de peso, síntomas urinarios porque invadió la vejiga, pues ya estamos hablando de enfermedad avanzada, ¿no? Lo ideal es atraparlo acá, ¿no? Cuando empieza solo con el sangrado uterino. Ahí está como que sencillo sospecharlo, ¿no? Donde está un poquito complicado es en las mujeres que todavía menstruan, ¿no? En las premenopáusicas. En las mujeres premenopáusicas, pues que tienen todavía su ciclo normal, entonces ahí tiene que uno ser un poco más insidioso en lo que es su ciclo normal, ¿no? Entonces hay que preguntar mucho de cuántos días era, aproximadamente el sangrado, con dolor, sin dolor, lo habitual que para una mujer se considera su ciclo normal. Si hay cambios
alteraciones en ese ciclo, pues hay algo que hay que abordarse. Y más si tiene antecedentes familiares. Ahí sí o sí tiene que uno abordar y descartar que no se trate de esta enfermedad, ¿no? Y nuevamente, pues igual en una mujer premenopáusica, si además de eso tiene ya síntomas de pérdida de peso, dolor al orinar, disconfort pélvico, palidez por la anemia, por el sangrado, pues ya estamos hablando de enfermedad avanzada. Como les decía, pues es cáncer hasta demostrar lo contrario, pero hay que abordarlo y hay que ver otras causas. Pero bueno, dentro de lo que es cáncer, ya hemos visto que otra causa es el cáncer de cuello uterino y cualquiera de los tumores ginecológicos también puede ser esta su manifestación, como cáncer de ovario, cáncer de vagina, de vulva, pero en general el número uno generalmente es el cáncer de endometrio, que puede causar sangrado, tumores benignos, que no sea, o sea, que no sea cáncer, por supuesto, de hecho es lo más frecuente, los famosos miomas, los famosos pólipos endometriales, pero hay que abordarlo, hay que buscarlo. Entonces, si es eso, qué bueno por la paciente, ¿no? Otros puede haber trastornos de la coagulación o que la paciente haya tenido cáncer de cuello uterino y le hayan dado radiación, que se afectó de la radiación. Entonces, por eso es muy importante hacer la historia clínica, ¿no? Para ver cuál puede ser otra causa, ¿no? Del sangrado uterino. Por supuesto, como pasaba en cáncer de cuello uterino, pues aquí además de revisar a la paciente de pies a cabeza, pues se debe hacer un examen ginecológico dirigido, ¿no? Aquí nuevamente los ginecólogos son los que nos ayudan, hacen nuevamente el tacto vaginal para ver si no el tumor es a nivel de el cuello uterino. De hecho, para descartar siempre se hace un Papa Nicolau en el abordaje del sangrado uterino cuando se está sospechando ese tipo de enfermedades. Uno de los estudios iniciales de imagen que se solicita es la ecografía pélvica transvaginal, ¿no? Y cuando ya se necesita explorar lo que es el cuerpo uterino en sí, se realizan ya estudios más especiales como la histeroscopía. Y de hecho este estudio pues nos ayuda para poder tomar muestras, para tomar biopsias, que como saben es con lo que vamos a realizar el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Se realiza bajo anestesia, lo realizan los ginecólogos oncólogos y ayudan a explorar toda la cavidad y a tomar biopsias de diferentes partes del cuerpo uterino, ¿no? Y este es el algoritmo que resume el abordaje de las pacientes que se presentan con sangrado transvaginal, ¿no? Anormal. Como les decía, tenemos dos grupos de mujeres, ¿no? Tenemos las posmenopáusicas y las premenopáusicas. Como sabemos, la posmenopáusica pues es el grupo de riesgo más frecuente donde se presenta la enfermedad. Indudablemente, ya hemos dicho, toda mujer posmenopáusica que empieza a sangrar se tiene que abordar. El primer estudio que se realiza en general es el ultrasonido pélvico transvaginal. En la premenopáusica, preguntar si hay factores de riesgo, pues si no los tiene, pues hay que considerar otros diagnósticos, ¿no? No descartarlo, pero quizás no es el primero cáncer de endometrio, pero hay que considerarlo, ¿no? Dentro de los... Pero si tiene factores de riesgo, que pues la madre tuvo cáncer de endometrio, el padre de colon, la abuela, etcétera, pues sí, hay que abordarlo como una posmenopáusica, entonces hay que hacer el ultrasonido transvaginal pélvico, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nos va a interesar principalmente? Indudablemente en ese ultrasonido nos van a reportar todos los órganos, ¿no? Cómo están los ovarios, el tamaño del cuerpo uterino, ¿no? Si hay algún tipo de tumoración fuera del cuerpo uterino, etcétera, si hay ascitis, ¿no? Pero dirigido a endometrio nos interesa el grosor del endometrio, ¿no? El grosor del endometrio va a ser diferente dependiendo si la mujer es premenopáusica y si es posmenopáusica. Si es premenopáusica es un poco también un poco más detallado, ¿no? Si está en qué parte de su ciclo menstrual, si está en la etapa proliferativa, generalmente se considera normal 8 milímetros, ¿no? Si está en la parte ya proliferativa, a punto de iniciar el ciclo menstrual, se considera en alguna literatura entre 11 a 14 milímetros. Pero donde hay un consenso mucho más claro son en las posmenopáusicas. Ahí debe ser 5 milímetros. Si es más, eso ya necesita biopsia, ¿no? Entonces, y la biopsia hemos dicho que se puede tomar principalmente por lo que es la histeroscopía, ¿no? Y una vez que nos dé el resultado de la biopsia, vamos a tener tres resultados. Ojalá que no sea el primero, que es una muestra inadecuada, pues realmente debe ser por un personal
entrenado que se realice, que no haya cáncer, que sean células normales o que sí sea positivo para cáncer endometrial, ¿no? Ahora, para la etapificación, a diferencia de otro tipo de tumores, pues no pedimos a todos el ataque de tórax, abdomen y pelvis con contraste así de cajón. Generalmente, si la biopsia nos reporta que es un carcinoma, un endometrioide de alto grado o cualquiera de los no endometrioides, a eso sí pedimos tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Pero si no es de alto grado o es un endometrioide de bajo grado, en general pedimos o una radiografía de tórax, una ecografía de, de hígado, pero no toda la tomografía, ¿no? La resonancia magnética, ¿a quiénes se las pedimos? Se las pedimos generalmente a aquellos pacientes que estamos considerando que sean potencialmente candidatos a cirugía porque están en una etapa localizada, las etapas tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a interesar principalmente la tumoración tanto en ambas fases. Si la tumoración, ¿cuánto abarca de infiltración en el miometrio, porque para nosotros es muy importante si lo invade más o menos del 50%, porque eso va a determinar si es una etapa 1A o es una etapa 1B, y eso por supuesto nos va a determinar el manejo, ¿no? Como les decía, la tomografía con contraste intravenoso, TAC de tórax, abdomen y pelvis, lo solicitamos para los que son de alto grado, nos va a mostrar la tumoración en sí, el tamaño, la invasión a órganos vecinos, como en este caso, o también órganos a distancia. Por supuesto, el PET-CT con FDG pues es mucho más sensible y específico que la tomografía. Aquí podemos observar el tumor de cuerpo uterino, no confundirlo con la vejiga que está aquí abajo, que está con la letra B grande, esta está encima de la vejiga, aquí está la tumoración del cuerpo uterino, y podemos ver que hay captación de algunos ganglios de la pelvis, e incluso también en hueso, ya tiene metástasis, aquí también se puede ver algunas lesiones ya en hígado, ¿no? Entonces nos ayuda a ver de forma más sensible que la tomografía, la metástasis a distancia. Como pasó con cáncer de cuello uterino, pues el sistema de tapificación que utilizamos principalmente es FIGO, ¿no? Donde aquí nos muestra de forma gráfica que la FIGO 1 se divide en A y B. La A generalmente es un tumor pequeño que no invade más del 50% del miometrio, en cambio el 1B sí lo invade más del 50%. El 2, aunque todavía sigue dentro de lo que es solamente el cuerpo uterino, este puede invadir ya un poco de lo que es el estroma del cuello, ¿no? El 3 se divide en A, B, C. El A generalmente invade anexos como ovario, el B ya invade vagina y el C ganglios, ¿no? Y el 4, como pasaba en cáncer de cuello uterino, se divide en A y en B. El A es cuando invade otros órganos, pero que están todos dentro de la pelvis, como la vejiga, y el B cuando son órganos a distancia, ¿no? Como por ejemplo vamos a ver que el más frecuente es el pulmón. Y esto resume lo que les acabo de decir. Esta gráfica es muy bonita porque ven aquí el 1A está solamente casi en el endometrio. Si invade el miometrio es menos del 50%. El B invade más del 50% del endometrio. El 2 ya el estroma cervical. El 3 puede invadir ya la vagina, ganglios u ovario. Y el 4A puede invadir otros órganos de la pelvis, como la vejiga. Aquí no está el 4B, ya saben que es órganos a distancia. La cirugía, eso es el tratamiento inicial, tanto en etapas localizadas y también en etapas avanzadas. En etapas localizadas generalmente se hace un protocolo, ¿no? Aquí no solamente se quita el útero, que es lo que pasa con los miomas, ¿no? En los miomas, que son
Les decía que cuando, por ejemplo, con los ginecólogos entran con el diagnóstico de miomas, pues entran para quitar el cuerpo uterino, ¿no? Solamente quitan el cuerpo uterino, una histerectomía simple. Pero cuando se entra con el diagnóstico de cáncer de endometrio, se debe hacer un protocolo, ¿no? Que lo hace un cirujano oncólogo o un ginecólogo con especialidad en oncología. ¿No? Donde sabe que no solamente se quita el útero, sino se debe quitar los ovarios, se debe quitar el omento, se debe tomar muestras de ganglios, se debe tomar muestras al azar del peritoneo, ¿no? Es un protocolo oncológico, ¿no? Que eso es bien importante porque si no se tiene esa base, pues él cambia el pronóstico del paciente. Entonces, ahora, algo que pasa muy frecuente en la vida real es que entran con el diagnóstico de miomas, se hace la histerectomía simple y ya cuando reportan la pieza quirúrgica completa, el reporte de patología, resulta que había un cáncer de endometrio, ¿no? Incluido, de yapa. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Pues hay que volver a entrar ya con un cirujano oncólogo y completar el protocolo quirúrgico. Se explica eso a la paciente, eso es comprensible, eso pasa, que puede entrar con un diagnóstico de mioma, un tumor benigno, donde se pensaba hacer una cirugía simple, pero pues dio pues la sorpresa de que cuando se hace el reporte de patología, pues hay un cáncer, ¿no? Pues eso pasa y no hay problema en ese caso. Lo que no debería pasar es que entre con el diagnóstico de cáncer de endometrio y solamente se haga la histerectomía. Eso no debería pasar. En la vida real, desafortunadamente, pasa. Entonces, pero no debería pasar. O sea, porque eso debe ser realizado ya sea por un cirujano oncólogo o por un oncólogo, pero, o por un ginecólogo que haya hecho la especialidad de gineconcología, porque ese protocolo de realizar todos esos pasos, ese protocolo oncológico determinará el pronóstico, cómo le va a ir después a la paciente, ¿no? Entonces, la etapificación se hace generalmente después de la cirugía, ¿no? Una vez que se tiene la pieza quirúrgica, junto con todos los estudios de imagen, y dependiendo de eso, pues vamos a tener ya la etapificación de acuerdo a FIGO, ¿no? Entonces, les decía que en el endometrioide, si es un FIGO grado 1, grado 2, para nosotros eso es importante, el grado de diferenciación, porque cuando son de bajo grado, generalmente se quedan solo en observación. En cambio, si es un endometrioide de pobre diferenciación, es decir, grado 3, generalmente luego se necesita algún tipo de tratamiento adyuvante, como en algunos casos es radioterapia. En cambio, para los no endometrioides, es decir, los de alto grado, aunque sea etapa 1, todos, todos necesitan tratamiento posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, el tratamiento adyuvante para los que tienen riesgo intermedio, por ejemplo, independientemente si es de alto grado de cualquiera, seroso, mucinoso o endometrioide de alto grado, sí o sí necesita algún tipo de tratamiento adyuvante, ya sea radioterapia sola, radioterapia con braquiterapia o radioterapia seguida de quimioterapia, ¿no? Lo mismo pasa con los de alto riesgo, ahí con más razón, todos los que son no endometrioides son considerados de alto riesgo y todos ellos necesitan tener tratamiento no solo de radioterapia o quimioterapia, sino la combinación de ambos. Eso sí necesitan radioterapia seguidos de quimioterapia. ¿Qué pasa con la enfermedad metastásica o recurrente? Aquí también tomamos en cuenta el grado de diferenciación. Como ven, el grado de diferenciación nos ayuda a determinar el manejo. Por ejemplo, aunque sea metastásico, si es de un grado de diferenciación bajo y además tiene poco volumen, es decir, pocas metástasis, o si tiene varias son pequeñitas, lo llamamos poco volumen, ni siquiera damos quimioterapia, damos bloqueo hormonal. Por eso es que la presencia de receptores hormonales que les mencioné al principio es importante, porque si los tiene, damos bloqueo hormonal, ¿no? Y son pastillas, ¿no? Aquí ven, uno conocido es tamoxifeno. Ahora, si es uno metastásico de alto grado,
Pues aquí ya es tratamiento sistémico principalmente basado en quimioterapia, pero también ya hacemos marcadores moleculares de acuerdo a la clasificación molecular que hemos visto al principio para ver si a la quimioterapia le podemos agregar algún tipo de tratamiento dirigido, ¿no? Pedimos que nos corran las enzimas de reparación de DNA, si las tiene, a la quimioterapia, que le agregamos inmunoterapia como pembrolizumab, dostarlimab, que ya hemos mencionado en otros tumores. Si tiene, por ejemplo, la presencia de HER2, podemos agregar una de HER2 que ya conocen que es trastuzumab. Por supuesto, combinar este tipo de tratamientos personalizados a la quimioterapia aumenta su supervivencia de los pacientes, ¿no? Viven más que solamente con quimioterapia y con efectos secundarios tolerables que puedan hacer que estos pacientes pues tengan calidad de vida, ¿no? ¿Y qué concluimos? Bueno, pues que de todos los tumores del cuerpo de endometrio, el de cuerpo uterino, perdón, el de endometrio es el más común, ¿no? Y además es considerado el número uno, hablando de cánceres ginecológicos, en los países desarrollados. Recuerden que los países en vías de desarrollo como el nuestro, el más frecuente sigue siendo el de cuello uterino y en los demás es cáncer de mama, ¿no? Los factores de riesgo es pues principalmente la edad, la obesidad, terapia hormonal basada en estrógenos, diabetes mellitus, un pequeño porcentaje, principalmente sospechar en mujeres jóvenes de 40 años o menos, que puede estar relacionado con la genética, ¿no? En la carcinogénesis ya hemos visto que hay diferentes genes que participan de acuerdo a los dos grupos que hemos mencionado, el tipo 1, tipo 2, y que esto ha ayudado también a tener ya una clasificación molecular que no solamente es pronóstica, sino también es predictiva, ¿no? El mensaje principal de la clase, ¿no? Sangrado vaginal anormal, mujer posmenopáusica, eso es cáncer hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, eso hay que abordarlo y hay que confirmarlo con la biopsia, ¿no? Estudio inicial de imagen que se realiza para abordar la ecografía transvaginal pélvica, ¿no? Donde vemos principalmente el grosor del endometrio. El tratamiento principal está basado en la histerectomía, que les he dicho que tiene que ser con un protocolo bien establecido para poder mejorar el pronóstico de los pacientes, que debe ser realizado ya sea por un oncólogo, cirujano oncólogo o un gineco-oncólogo, porque de acuerdo a eso vamos a terminar de tapificar, ¿no? Junto con los estudios de imagen y ver qué tratamiento se le va a administrar, ¿no? Que puede ser solamente observación, puede necesitar terapia adyuvante o combinación de terapia, radioterapia con quimioterapia. Y en las etapas metastásicas, pues ya no solamente es quimioterapia, ¿no? O sea, de hecho es la base fundamental, pero actualmente ya se están corriendo marcadores moleculares para poder combinarlos con tratamiento dirigido, como lo que es la inmunoterapia, terapia anti-HER2, ¿no? Que va a ayudar que las pacientes vivan mucho más que solamente con la quimioterapia y con buena calidad de vida, ¿no? Muy bien, eso es cáncer de endometrio. Si tienen alguna pregunta, alguna duda,